Bienvenidos una vez más a nuestro programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En esta ocasión tenemos un importante estudio que ha hecho el Laboratorio de Opinión Pública de la Universidad del Norte de Florida, que explora la posición, lo que piensan los venezolanos que viven en Florida sobre la política de Venezuela y también sobre la política estadounidense. Es por ello que hemos invitado hoy a nuestro programa Perspectivas a Eugenio Martínez. Él es periodista venezolano, además un experto en el tema político, en el tema electoral, y quien ha presentado entonces este estudio que fue realizado también para el medio de comunicación El Diario. Muchísimas gracias por acompañarnos, Eugenio. Hola Gaby, un gusto escucharte. Eugenio, quería, dar en líneas generales la ficha técnica de este estudio, si tú también puedes puntualizar un poco más sobre a quiénes se le hicieron estas preguntas que vamos a desglosar a continuación. Se hablaba de una muestra de aproximadamente 1.600 personas, un margen de error del 2%, como decía, residenciados en Florida. ¿Qué más nos podrías hablar de este público que a continuación entonces opinó sobre puntos tan importantes para los venezolanos que habitan aquí? Bueno, creo que lo relevante es decir que es una muestra lo suficientemente representativa del venezolano que está en la Florida, bien sea que tenga o no derecho a votar en los próximos, en los procesos electorales del mes de noviembre, para tanto el presidencial como para la elección a Congreso. En líneas generales hay que recordar que hay más de 420.000 venezolanos en los Estados Unidos. De esos 120.000 tienen derecho a voto. Y aunque es un número que puede sonar pequeño en comparación a la diáspora cubana o colombiana, en el caso de la Florida, con un estado donde se avisora un resultado, un margen pequeño, tanto en el voto de todo el estado como para algunos distritos como el 26 y el 27, el aporte de los venezolanos puede ser significativo a la hora de consolidar las diferencias que pueden tener uno u otro candidato, uno u otro partido en el estado. De eso podríamos deducir, Eugenio, justamente lo que es el título central de esta encuesta. Los venezolanos realmente podemos tener una incidencia, podemos ser decisivos a la hora de definir una elección en Estados Unidos. En los Estados Unidos no, en Florida sí. Básicamente, en comparación al resto del voto latino, del voto hispano en los Estados Unidos, todavía estamos muy por debajo de números como el cubano, como el mexicano, como el colombiano. Sin embargo, en la Florida tenemos un comportamiento muy particular, porque en el caso de la Florida, tanto el voto cubano como el voto venezolano termina inclinándose, por lo que estamos viendo en el estudio, hacia el Partido Republicano, lo cual cambia bastante toda la percepción o todos los pronósticos que se pueden tener en comparación con el comportamiento que tiene el voto hispano fuera de Florida. Por ejemplo, ¿cómo ven tanto demócratas, republicanos y aquellas personas que no tienen ningún tipo de afiliación política a personajes como Donald Trump o Joe Biden como aliados o que no necesariamente están ayudando a los venezolanos en esta crisis actualmente? Bueno, tenemos una pregunta en el estudio en donde tenemos una pregunta general de todos los venezolanos, independientemente de que tengan derecho a voto o no en noviembre. Básicamente el 70% de los venezolanos en Florida creen o consideran que Donald Trump es el principal aliado para lograr o para conseguir la democracia en Venezuela. Apenas un 6% se inclina por decir que el aspirante demócrata Joe Biden es un buen aliado para la democracia venezolana. De hecho, hay un dato particular, que es cuando se hace esta misma pregunta cruzada por los venezolanos que tienen derecho a voto, bien sea que estén inscritos en el Partido Demócrata, en el Demócrata, Republicano, o que no tienen afiliación partidista clara. Termina siendo paradójico que el 61%, 6 de cada 10 venezolanos inscritos para votar, que integran el Partido Demócrata o que están registrados por el Partido Demócrata, sin quieran a decir que Donald Trump es el principal aliado para lograr la recuperación de la democracia en Venezuela. Este comportamiento particular del segmento demócrata lo vemos en otras preguntas, todas dirigidas hacia la política de los Estados Unidos hacia Venezuela
y cómo, bien sea el Partido Demócrata o el Partido Republicano, pudiesen ayudar o no a lograr una transición política en el país. Es decir, de alguna manera los demócratas, a pesar de que son demócratas, reconocen que Donald Trump estaría haciendo un poco más por Venezuela con las últimas acciones. ¿Se podría interpretar algo así? La encuesta pregunta concretamente sobre si ha sido un buen aliado el gobierno de Donald Trump durante los 2 últimos años. Y en esto hay un buen aliado para la causa venezolana. En esto hay una coincidencia entre quienes se dicen demócratas, quienes se dicen republicanos, el que están inscritos en los partidos para votar y quien está inscrito para votar sin afiliación partidista. Hay una coincidencia en estos venezolanos en que el gobierno del presidente Donald Trump ha sido un buen aliado para la causa venezolana. De hecho, hay una diferencia abismal entre lo que piensa el venezolano en Florida de lo que piensa el venezolano que está dentro del país sobre las actuaciones que debe tener el gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela. Es una diferencia significativa y es importante verlo para no llevar el debate exclusivamente a lo que piensan los venezolanos dentro del país, porque en líneas generales la diáspora también tiene cosas que decir sobre el futuro del país. Sí, 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 no centrándonos en este estudio, si nos pudieras dar esa visión general, Eugenio, sé que no corresponden a este estudio en particular, pero siempre es bueno tener la fotografía completa. ¿Qué piensa el venezolano dentro? Tú que siempre estás en contacto con todas estas organizaciones que también están pulsando la opinión de los venezolanos y esa comparación entonces con estos hallazgos que no se habían visto antes. Si nos puedes hacer esa comparación. Bueno, tenemos 2 últimos estudios en el caso de Venezuela, en concreto, el estudio de Delfos y el estudio de Atincorp. Unos datos particulares en ambos estudios que contrastan abiertamente con lo que estamos viendo del venezolano en Florida. La mayoría desconoce a Guaidó como presidente constitucional, la mayoría de los venezolanos piensan que Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela, y la mayoría piensa que para lograr un cambio en Venezuela es necesario un proceso de negociación que culmine en una elección. Eso con los estudios que tenemos en Venezuela. Aquí hay un contraste evidente con lo que vemos en el estudio de la Universidad de North Florida en el caso de los venezolanos en el Estado. En concreto, si se le pregunta si apoyan o no una negociación entre la oposición y el gobierno de Maduro, en el caso de los venezolanos en Florida, 76% dice que se opone fuertemente a esta posibilidad, y 9% dice que se opone algo a un eventual diálogo o un eventual proceso de negociación entre Maduro y la oposición. Estamos hablando que prácticamente 9 de cada 10 venezolanos en la Florida rechazan cualquier tipo de negociación, de conversación entre la oposición y el gobierno de Maduro, mientras dentro del país al menos 7 de cada 10 venezolanos están valorando positivamente que se llegue a algún tipo de acuerdo o negociación entre la oposición y Maduro. Son dos posturas realmente enfrentadas que adicionalmente ayudan a entender mucho la diferencia de enfoque político entre el político que está fuera de Venezuela y los políticos que permanecen dentro del país, especialmente con lo que vamos a ver en las próximas semanas a través de la participación electoral de Stanley González y Enrique Capriles Radonsky en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Eugenio, tú señalabas entonces que muchos venezolanos, la mayoría de los venezolanos dentro de Venezuela considera que Nicolás Maduro es el presidente. ¿Qué piensan en Florida? Y además de si pudieron buscar esa opinión de quiénes son los verdaderos líderes de la oposición y esa presidencia, si tienes algunas láminas al respecto. Sí, en Venezuela, según el último estudio de Datincorp, en febrero del año 2019, 50% de los venezolanos decían que reconocían a Juan Guaidó como el presidente constitucional del país, en febrero del año 2019. Para agosto de este año, para agosto de 2020, solo 16% dicen que Guaidó es el presidente constitucional. En paralelo, el reconocimiento de Maduro, que era de 30% en febrero del año 2019, aumentó a casi 50% en este momento, en agosto del año 2020. Eso en Venezuela. Si
tomamos los resultados exclusivamente del estudio en Florida, el 80% de los venezolanos en Florida dicen que el presidente constitucional es Juan Guaidó, 18% dice que es alguien más adicional a Guaidó o Maduro y apenas un 2% piensa que el presidente constitucional es Nicolás Maduro. De hecho, cuando se valora el estado de la oposición venezolana, el liderazgo dentro de la oposición venezolana, la encuesta, en el caso de Florida, valora quién es el líder de la oposición entre las siguientes opciones: Juan Guaidó, Leopoldo López, Enrique Capriles Radonsky, María Corina Machado y alguien más. En líneas generales, el 45% dice que el líder de la oposición venezolana es Juan Guaidó, mientras 29% se inclina por decir que el verdadero líder de la oposición venezolana, el verdadero liderazgo recae sobre María Corina Machado, 8% habla que es Leopoldo López, un 17% sugiere que es alguien más, diferente a López, Guaidó, Machado y Enrique Capriles, y apenas un 1%, eso dentro de la error muestral del estudio, considera que el líder de la oposición venezolana es Enrique Capriles Radonsky. Esto contrasta abiertamente con lo que está pasando dentro del país, en donde en este momento estamos viendo una división importante entre el gobierno interino y otro sector de la oposición, un sector de la oposición encabezado por justamente Enrique Capriles Radonsky. Basado en tu experiencia, ¿cómo podrían compaginarse estas dos opiniones de los venezolanos que están fuera y los venezolanos que están dentro para entender una nueva estrategia política por parte de la oposición? Porque si en definitiva los venezolanos dentro tienen esa visión, de alguna manera tiene que marcarse otro camino. Sin embargo, también, bueno, está esa opinión de los venezolanos en el extranjero que están tratando también de buscar ese cambio. ¿Cómo lo podrías interpretar? Bueno, creo que en realidad más que interpretarlo sirve para explicar lo difícil que es congeniar las posturas, sobre todo de la clase política que está en el exilio y de la clase política que permanece en el país. De hecho, dentro de Venezuela en este momento, lamentablemente, tenemos el peor escenario, que es la división de la oposición en dos toletes. La oposición que hace vida en torno al gobierno interino y una oposición que hizo vida dentro del gobierno interino y ahora está marcando distancia, está partiendo del hecho de que la partida la ganó Maduro a pesar de la polarización del país entre 2019 y 2020 y se necesita construir un nuevo bloque político que en el mediano plazo sirva como interlocutor en un proceso de negociación guiado por la comunidad internacional. Eso es lo que ocurre adentro del país. Sin embargo, lo que estamos viendo es la forma tan diferente que se ve fuera de Venezuela, especialmente en Florida, donde se concentran buena parte de los migrantes venezolanos en los Estados Unidos. Sí, quería nuevamente retomar un poco el tema del voto del venezolano aquí y el que puede votar, su intención de voto. Hablabas de que, bueno, los demócratas reconocían a Donald Trump como aliado. En ese estudio pudieron indagar sobre si esos demócratas por la causa Venezuela podrían cambiar y votar por Donald Trump en estas circunstancias particulares. En realidad hay una tendencia muy fuerte a apoyar no solamente a Donald Trump, sino a apoyar al Partido Republicano. De hecho, cuando se valora no con los nombres de los candidatos presidenciales, sino con el nombre de los partidos, quién cree que es el mejor aliado para la causa democrática en Venezuela, el Partido Demócrata, el Partido Republicano o una coalición bipartidista, el 62% de todos los venezolanos dice que el mejor aliado es el Partido Republicano. Solo 3% considera que el mejor aliado es el Partido Demócrata y un 29% dice que una coalición bipartidista, que es lo que está ocurriendo en este momento en el Congreso, sería la mejor solución que tienen los venezolanos. Ahora bien, cuando se trata de intención de voto como tal, exclusivamente esta pregunta entre los venezolanos que tienen derecho a votar, el 70% dice que lo haría por Donald Trump o por los candidatos al Congreso del Partido Republicano, y solo 6% dice que terminaría votando por Biden. De hecho, hay un segmento muy importante de quienes se dicen demócratas que terminarían o que dicen que van a terminar votando por Donald Trump, por lo menos en el caso de la presidencia de la República. Ahora, por ejemplo, temas como el de inmigración influencian en el voto. Si nos pudieras decir un poco qué hace que un venezolano vote por uno u otro, cuáles fueron los análisis que hicieron al respecto en temas sociales, de inmigración.
Sí, es curioso, pero el tema migratorio no impacta o no es uno de los incentivos más importantes para el voto de los venezolanos. En líneas generales, el principal incentivo para votar o no por un partido, por un candidato, es la posición del candidato sobre cuestiones económicas en los Estados Unidos. Y esto seguramente tiene una explicación muy clara. Los hispanos, los latinos han sido los más afectados por la crisis económica por la pandemia. Vamos a recordar que en general la tasa de desempleo entre los latinos llegó a un pico de 18% en el mes de abril, mucho más de lo que fue el desempleo durante la recesión entre 2007 y 2009. Y en este sentido, los hogares hispanos, los hogares latinos son los más afectados por la crisis del coronavirus. Y esto explicaría que el elector venezolano, es decir, el venezolano con derecho a votar en las elecciones de noviembre, piense más en cuestiones económicas de su día a día que en temas un poco más amplios como la posición de los candidatos sobre Venezuela. En el caso de quienes se dicen demócratas, solo 15% de quienes se dicen demócratas ven la posición de los candidatos sobre Venezuela como algo importante a la hora de decidir por quién votar. Esta opinión la tienen 19% de los republicanos y 14% de los que no tienen afiliación partidista. El tema migratorio como tal, que es una de las grandes ofertas, por decirlo de alguna manera, del Partido Demócrata hacia la causa venezolana, al hablar de un TPF, la posición de los candidatos sobre la inmigración en los Estados Unidos apenas interesa al 4% de quienes se dicen republicanos y al 7% de quienes no tienen afiliación partidista, apenas a 2% de quienes se dicen demócratas o quienes están inscritos en el Partido Demócrata. Esto probablemente porque el venezolano que tiene derecho a voto ya no tiene problemas migratorios en general o no tiene el problema migratorio del resto de la diáspora. Así que en líneas generales tenemos que decir que bien sea las cuestiones sociales o bien sea los temas migratorios no están impactando en la intención de voto o en los condicionantes para el voto de los venezolanos que tienen ese derecho en los Estados Unidos. Eugenio, si pudieras dar una conclusión general sobre los hallazgos que arrojan este tipo de estudios. Bueno, primero, aunque numéricamente no somos, la principal fuerza dentro de Florida, nos supera abiertamente el votante cubano, el votante colombiano, o incluso el votante haitiano. En líneas generales, la forma en que se está comportando el elector venezolano, la disposición a votar del elector venezolano supera abiertamente a la de cualquier otro grupo latino en Florida. Eso nos da si nos pudieras decir en cuánto está esa intención de voto de los venezolanos. Sí, disposición a participar en la elección entre los venezolanos que tienen derecho a votar es de 85%. Eso es prácticamente 30 puntos porcentuales adicionales a lo que tiene la intención de voto de cualquier otro grupo político en la Florida. Adicionalmente, bueno, vemos que el número de venezolanos, la disposición a votar, puede contribuir significativamente a cerrar brechas o a consolidar distancias en un estado donde seguramente vamos a ver en noviembre diferencias muy cerradas o márgenes de votación muy cerrados, no solamente a nivel estatal, sino en algunos distritos como el distrito 26 o el distrito 27. Así que el peso del voto venezolano va a ser determinante en la elección del mes de noviembre. Muchísimas gracias, son muy importantes los hallazgos y quería aprovechar la oportunidad, Eugenio, porque sé que conoces muy bien la realidad venezolana. Si nos pudieras dar en líneas generales en qué momento estamos los venezolanos, se nos vienen unas elecciones supuestamente en diciembre a la fuerza, están haciéndose estos acercamientos con esa oposición que tú decías que está claramente dividida. Si nos pudieras dar un briefing general de en dónde estamos y hacia dónde podríamos ir. Bueno, estamos lamentablemente en el peor momento de los 2 últimos años porque estamos a las puertas de una división
importante de la oposición a lo interno del país. Una oposición, una división que está marcada ya por una diferencia en la hoja de ruta que debe seguirse, no específicamente sobre el tema del 6 de diciembre, porque votar o no termina siendo un debate accesorio, sino lo que va a ocurrir a partir del 5 de enero del año 2021. Ya tienes una posición que dice que hay que garantizar la continuidad administrativa de la Asamblea electa en el año 2015, como del gobierno interino, que basa su legitimidad en esta Asamblea, y otra que dice que ya el 5 de enero de 2021 finaliza, no hay forma de mantener la legalidad del gobierno interino. Y seguramente a los venezolanos se nos va a ir el primer semestre del año 2021 en discutir sobre la legalidad o no de lo que pase a partir del 5 de enero del año 2021. Lamentablemente vamos a tener un país en donde ahora sí ningún poder del Estado va a estar legítimamente constituido y todo va a depender de la interpretación legal política que se haga. Así que en líneas generales, lamentablemente llegamos al peor momento de un proceso que comenzó muy bien en el año 2019, pero que se ha ido diluyendo y que necesita que la oposición venezolana se recomponga y que la oposición venezolana vuelva a lograr un pacto unitario, que es lo que en estos días, en estas horas, se está tratando de hacer con reuniones entre el gobierno interino y la mayoría de los representantes de fuerzas opositoras, liderazgos opositores, pero también gremios, sociedad civil, academia. En líneas generales, en este momento se trata de reconstruir a la oposición para entonces sí definir cuál es la hoja de ruta que se va a seguir, no solamente para el 6 de diciembre, que es un hito excesivamente en corto tiempo, sino cómo se va a afrontar el dilema a partir del 5 de enero del año 2021. ¿Tú crees que Maduro suspenda esas elecciones o es su mejor carta a jugar en este momento? Realmente no veo razones para que Nicolás Maduro suspenda la elección. Suspender la elección eliminaría el debate sobre la continuidad del gobierno interino y sería mucho más fácil decir que la actual Asamblea Nacional tiene que continuar porque no se ha elegido una nueva. Para Maduro suspender la elección implicaría además eliminar el principal punto de conflicto que hay en este momento entre el gobierno interino, las academias, la sociedad civil. Así que en líneas generales, a pesar del riesgo sanitario que puede existir, que la elección se convierta en un rebrote de la pandemia en Venezuela, esa elección, desde mi perspectiva, Maduro la va a hacer independientemente del costo sanitario que pueda tener. Maduro necesita esa elección para complicarle la vida a la oposición. Sí, definitivamente no será bien vista afuera, pero la jugada interna realmente lo beneficia nuevamente. Muchísimas gracias, Eugenio. Siempre un gusto, Gaby. Son las declaraciones de Eugenio Martínez, experto político, experto electoral, además periodista venezolano, que bueno, ha tenido una trayectoria brillante durante todos estos años en el manejo de precisamente esa política, de la percepción y demás del tema electoral. Será hasta una nueva entrega de Perspectiva.